fuerte para el Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora, iglesia. Y para ello le invito a que abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante. Repito, libro de Efesios, vamos a leer en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Diga gloria a Dios. Hermanos, gloria al Señor. Hoy vamos a hablar acerca del diseño de Dios. Todos estos domingos hemos hablado que para que la bendición de Dios sea sobre la familia, hay que estar bajo el diseño y la función de Dios. Entonces, el domingo anterior hablamos del diseño de Dios, hermanos, en los esposos. Hoy vamos a hablar del diseño de Dios en los padres y en los hijos. Cuando estamos sujetos bajo estos diseños, bajo estas funciones que Dios nos dio, ahí la bendición de Dios se manifiesta. ¿Cuántos se encontraron? Diga gloria a Dios. Vamos a leer la Sagrada Escritura con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Repito, Efesios capítulo 6, verso 1. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Levante su Biblia, levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora habla mi vida a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor, y brindarle un fuerte y bonito aplauso para Cristo Jesús. A ver, pero yo quiero escuchar un aplauso pentecostal, con gloria a Dios, con aleluya. Eso, alabe, 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 alabe al Rey de Gloria. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Mis amados hermanos, vamos a empezar con el orden que la Biblia nos da. El diseño que Dios estableció para los hijos, la función que Dios determinó para los hijos es: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedeced en el Señor. Entonces ahí inmediatamente podemos ver cuál es el diseño que Dios estableció en las familias. Dentro de la familia, las autoridades son los padres. Padre y madre son la autoridad delegada por Dios dentro de la familia. Los hijos deben vivir en sujeción y en obediencia. ¿Por qué? Porque dice el Señor, esto es justo. En otras palabras, esta es la voluntad de Dios. Cuando en muchas ocasiones encontramos en la Biblia la palabra justo, se refiere a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es justa. Recordemos cuando Jesús se iba a bautizar, Juan se oponía diciendo: Señor, yo no soy digno ni siquiera de desatar tu calzado. Ahora me dices que te bautices, Señor. Pero Jesús le dice: es necesario que dejes y que me bautices, porque es necesario que cumplamos toda ¿qué? Justicia. Entonces, a lo que estaba refiriéndose Jesús era a esa justicia, a cumplir la voluntad del Padre, a cumplir la voluntad del Señor, que Jesús, su Hijo, fuera bautizado. Entonces, para Dios es justo y es la voluntad del Padre que hijos. ¿Dónde están los hijos? Levante la mano. ¿Quién tiene la dicha de todavía ser hijo y tener sus padres con vida? Entonces es la voluntad de Dios que andemos en obediencia a nuestros padres. Vamos a mirar otro versículo que nos habla algo similar. Y Pablo señala lo siguiente, Colosenses 3:20. Repito, Colosenses capítulo 3, versículo 20, dice la Escritura: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? No escucho, ¿por qué? Porque esto agrada al Señor.
O sea, hermanos, el obedecer a Dios es justo porque es la voluntad de Dios. El que los hijos obedezcan a sus padres, hermanos, es agradable a Dios, al Señor. Pero es interesante ver que en Efesios dice: hijos, obedeced ¿en qué? En el Señor. ¿Qué significa esto? Aprovechando que estamos en Colosenses capítulo 3, vamos a leer el versículo 23. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? De corazón. ¿Como para quién? Y no para quién, para los hombres. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Para el Señor. A los hijos que están aquí, que quizás son adolescentes, jóvenes y todavía viven bajo el techo de sus padres, quizás muchas veces nuestros padres nos indicaban en esas épocas: vaya, tienda la cama, vaya, ordene su cuarto, ayude con la limpieza, lave los platos. Y el Señor manda que esto se haga ¿cómo? Con obediencia. Pero se haga ¿como para quién? Para el Señor. Y hay jóvenes, hay muchachos que muchas veces tienen que recibir la orden 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces. Y cuando lo hace, me perdona la expresión, de mala gana. Y no es lo correcto. Ah, pastor, pero obedecí. No, Efesios dice: hijos, obedeced ¿en qué? En el Señor. O sea que todo lo que nos mandan nuestros padres, hermanos, debemos hacerlo con amor. ¿Y como para quién? Para el Señor. Entonces, si tu papá te envía o tu mamá te envía a ayudar con los oficios de la casa y tú lo haces de mala gana, el Señor no está recibiendo esto, porque en primera medida no lo estás haciendo de corazón. Es más, desde el primer momento en que tu padre te dio la orden y tú no lo hiciste, hermano, ahí ya no lo vas a hacer de corazón. Porque cuando un hijo lo hace de corazón, a la primera orden que le da el padre, inmediatamente lo hace. Ese es el diseño que Dios establece, hermanos, para los hijos. Que los hijos vivan en obediencia. Y aquí hay un ejemplo tremendo. Y el ejemplo que les quiero hablar es del propio Señor Jesús. Jesús, mis amados hermanos, sabemos que es el Hijo de Dios, pero aquí en la tierra tenía sus padres. ¿Quiénes eran sus padres? José y María. Y mire lo que la Biblia señala del comportamiento, de la actitud que tenía Jesús hacia sus padres. Lucas capítulo 2, versículo 51. Repito, Lucas capítulo 2, verso 51. Esto sucedió luego de que Jesús hubiese predicado en el templo. Todos estaban admirados de cómo Jesús hablaba con autoridad y con tanta sabiduría. Y luego Jesús regresa con sus padres y mire lo que dice el verso 51, capítulo 2 de Lucas. Dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba ¿cómo? ¿Estaba cómo? Sujeto a ellos. ¿Cuál era la actitud de Jesús hacia José y María, sus padres? Se sujetaba. Hermanos, si estamos hablando del Hijo de Dios, es más, Jesús podía haber dicho: no, es que José no es mi padre, porque yo fui concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, así que yo no le debo obediencia a José, porque en realidad no es mi padre directo, mi padre es Dios. Pero Jesús, aún así, estaba sujeto a José y a María. Y estamos hablando del Hijo de Dios. Jesús vivió sujeto al Padre, pero mientras que estaba bajo el techo de José y María, estuvo sujeto a ellos. Entonces vemos que Jesús, en su época infantil y en todo el tiempo, mis amados hermanos, que vivió bajo el techo de sus padres, vivió en obediencia. Porque Jesús mismo sabe que eso es justo. Estar sujeto a los padres es justo para Dios.
Estar sujeto a los padres es agradable a Dios y Él no puede tergiversar la palabra, contradecir la palabra. Entonces Jesús, viviendo como hijo, tuvo que sujetar a sus padres. Ese es el diseño que Dios establece para los hijos, sobre todo para los que están bajo el techo de sus padres. Cuando ocurre lo contrario, cuando el hijo es rebelde, desobediente, hermanos, hay consecuencias por causa de esto. Y quiero que miremos a la luz de la ley en el Antiguo Testamento las consecuencias de un hijo, hermanos, de un hijo que tuviera malas actitudes y comportamientos hacia sus padres. Leamos por favor Éxodo capítulo 21 versículo 15. Repito, Éxodo capítulo 21 en el versículo 15. ¿Cuántos se encontraron? Diga gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: el que hiere a su padre o a su madre, ¿qué pasa? Ay, ay, ay. Un hijo que se atrevía a levantarle la mano a su padre, según la ley, era condenado a muerte. Era condenado a muerte. Mire cómo Dios, hermanos, ha sido exigente con la actitud de los hijos para con los padres. Cuando un hijo se atrevía a levantarle la mano al padre, la condenación no era dele unos 3 correazos, dele unos 5 chancletazos para que aprenda. No, el hijo debía ¿qué? Morir. Observemos otro versículo, Levítico capítulo 20 versículo 9. Levítico capítulo 20 versículo 9. ¿Cuántos se encontraron? Diga gloria a Dios. Mire lo que dice la escritura: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Entonces fíjese que cuando un hijo intentaba maltratar físicamente a su padre o madre, era digno de muerte. Cuando un hijo maldecía a su padre o a su madre o los insultaba, eran dignos. Esto la ley, el mismo Dios, no lo arreglaba con chancletazos o con correazos. No, el hijo era digno de muerte. Pero ahí no termina todo. Vamos a Deuteronomio capítulo 21 versículo 18. Mire cómo la ley, hermanos, era bastante severa para con los hijos de mala actitud. Hoy en día un hijo hace lo que quiera, hermano. Hoy en día un hijo le pega a los papás, y más cuando están en la edad de la adolescencia, de la juventud, que como que ya agarraron impulso y tienen cuerpo, entonces ya son atrevidos y le levantan la mano a los padres y los insultan. Pero eso no es agradable a Dios, y Dios mismo había diseñado esta ley. Todo hijo que actuara así era digno de muerte. Ahora mire lo que dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 en adelante. Esto es tremendo, hermano. Entonces, gloria al Señor, si alguno tuviere un hijo contumas y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumas y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad, ¿qué harán? ¿Qué harán? Le darán con la correa, con la chancla. Hermano, lo apedrearán, ¿y qué pasará? Morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel temerá. Hermano, qué tremendo. Dios mismo, hermano, señalaba que un hijo rebelde y contumas. Pastor, ¿qué es eso de contumas? Contumas es sinónimo de necedad. ¿Qué significa? El muchacho contumas era aquel que recibía los consejos de su padre, recibía hasta reprensiones,
pero a pesar de los consejos y reprensiones, seguía por el mal camino. Eso es contumas. Es decir, es un sinónimo de necedad. El necio es aquel que se le advierte, se le dicen por ahí no vaya, pero sabiendo, conociendo las advertencias, agarra ese camino. Entonces los hijos contumas eran aquellos que los padres los aconsejaban, los disciplinaban, pero seguían mal. Entonces, ¿qué ordenaba la ley? Llevarlos ante los ancianos, ponerlos a la puerta donde ellos vivían, y eran apedreados y morían. Entonces fíjese que un hijo en tiempos de la ley, cuando se atrevía a levantar la voz contra sus padres para insultarlos y maldecirlos, cuando se atrevía a levantar la mano y querer maltratar, herir o golpear a sus padres, y cuando eran desobedientes y contumas, o mejor dicho, necios, estos hijos eran dignos de muerte. Eso era en tiempos de la ley. Ahora usted dirá: pastor, ¿puedo apedrear a mis hijos en estos tiempos? No, porque eso fue en tiempos de la ley. Pero yo quiero leerte estos versículos para que tú te des cuenta la severidad la cual tenía Dios hacia los hijos que eran rebeldes, groseros y atrevidos con sus padres. Te muestro estos versículos para que tú te des cuenta que para Dios no es agradable la actitud de un hijo que contra su padre quiera levantarse, sublevarse, golpearle. Eran dignos de muerte. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el diseño de Dios en los hijos? La obediencia. El hijo, mis amados hermanos, debe ser obediente. Y en épocas de la ley del Antiguo Testamento, hermanos, el castigo era severo, era prácticamente la muerte. Un hijo no era digno de seguir viviendo. Es cierto que en estos tiempos ya no se apedrean a los hijos, pero un hijo que desobedece a su padre, un hijo que insulta a su padre, un hijo, hermanos, que le levanta la mano a su padre, no es digno de vivir. Quizás no hay una condena, no hay una forma en que se apedrea a ese hijo, pero hermanos, para Dios ese hijo no es digno de vivir. Entonces, queremos que las familias sean bendecidas, hijos. Nosotros debemos o somos diseñados para ser obedientes a nuestros padres. Y si tú como hijo, teniendo la edad que tienes, niño, adolescente, joven, aún sigues bajo el techo de tus padres, con mayor esfuerzo le debes obediencia. Es la voluntad de Dios. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced en todo. Todo es todo. Si tu papá dice: ve y cómprame betún para limpiar mis zapatos, tú le debes obediencia. Si tu mamá te dice: oye hijo, estoy cansada, quiero que me ayudes a lavar los platos, tú le debes obediencia. ¿Y esa obediencia es para quién? O sea que cuando tu papá te mande a la tienda o tu mamá te mande a lavar los platos, tú debes hacerlo como para quién y con amor, no renegando, porque hay hijos que los papás lo mandan. Ay, ¿por qué no lo hace ella? ¿Por qué no va él? A mí me toca estudiar, a mí me toca hacer tareas, ¿por qué a mí? Y empieza la renegadera y ahí va lavando platos renegando. Eso no va a ser aprobado por Dios. Eso no va a ser agradable a Dios. Por eso hay muchachos que en la vida o hasta mismo en los estudios no les va bien. Porque ese es el resultado. En ciertas áreas, hermanos, se luchan, no les va bien. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas de manera correcta. Mientras que tu hijo, o usted como hijo, esté bajo el techo de su padre, de su madre, tu deber es obedecer. Ese es el diseño que Dios dio. Ahora, vale la pena aquí recalcar algo muy importante. Quizás habrán hijos que digan: pastor, resulta que mi padre es inconverso
¿Y qué pasaría si un día mi papá me dice a mí, hijo, y él sabe que yo soy cristiano y me dice, hijo, este fin de semana no te vas para la iglesia, este fin de semana vamos a una fiesta y vamos a tomar y quiero que estés conmigo y acuérdate que tienes que obedecerme? Pastor, ¿qué hago ahí? Como dijo el apóstol Pedro, más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es la lucha que de repente hijos pueden tener cuando sus padres no son cristianos. Entonces es ahí donde el hijo debe tomar la decisión de poner en primer lugar a Dios. Usted como hijo cristiano debe obedecerle en todo, siempre y cuando no estorbe su comunión con Dios. Tender la cama no te va a estorbar tu comunión con Dios. Lavar los platos no te va a estorbar tu comunión con Dios. Ser responsable, hacer tus tareas, tus trabajos en el colegio, en la escuela o en la universidad, no te va a estorbar tu comunión con Dios. Cuando tu papá te dice, llega temprano, quiero que llegues aquí temprano a la casa, eso no va a estorbar tu comunión con Dios. Aleluya. Estorba tu comunión con el Señor cuando hay órdenes de por medio que nos impiden, hermanos, mantener la comunión con Dios. Denle un aplauso al Señor. A su nombre. Entonces, hermano, cuando mi padre, siendo inconverso, me pide algo que va en contra de la voluntad de Dios, ahí sí ya, hermano, yo debo decir primero Dios y luego los hombres. Si mi papá me invita a tomar, que a una fiesta, a una discoteca, a bailar, y mi papá me dice, usted tiene que obedecer, ahí yo tengo como hijo que tener discernimiento. Entonces, hay algunos, quizás no son la mayoría, pero hay algunos hijos que tienen esta lucha con sus padres. Viven bajo el techo de sus padres, pero sus padres son inconversos. Entonces, es la lucha que deben soportar los hijos. Pero de que se le debe obediencia al padre, sí, siempre y cuando no se comprometa la comunión con el Señor. ¿Cuántos comprenden? Diga gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte a Jesús. Ahora, el diseño de Dios para nosotros los hijos, porque quizás aquí habemos hijos que ya no estamos bajo el techo de nuestros padres. Y cuando sucede eso, pues ya el padre no tiene quizás la misma autoridad que tenía sobre sus hijos antes de que estuvieran bajo techo. Entonces ya no puede de repente llamarle y decir, oye, necesito que vayas a la tienda y me traigas algo si su hijo está con su esposa, con su familia. O venga y me tiende la cama, tampoco. Entonces, no, porque recordemos que cuando se hace un matrimonio, cuando un hijo decide establecer una familia, en Génesis dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces es la independencia del hijo. Entonces, en cierta forma, ya el padre no tiene la misma autoridad sobre el hijo cuando no vive bajo el mismo techo. Pero eso no significa que yo deje de escuchar a mi papá, porque aquí viene lo que dice el versículo 2 de Efesios capítulo 6. En el verso 1 leímos, hijos, obedeced en el Señor, pero aquí hay una segunda parte que la debemos hacer tanto los hijos que viven bajo el techo de sus padres, como nosotros los hijos que ya no vivimos con nuestros padres. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra. ¿Qué significa honra? Honra significa muestra de respeto y admiración. Por ejemplo, en Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes. Este es otro tipo de honra, honrar con obsequios, honrar con detalles. Entonces, cuando somos hijos que ya no vivimos bajo el techo de nuestros padres, y los hijos que sí viven, hermanos, debemos honrar a padre y madre, mostrando nuestro respeto, mostrando nuestra admiración. Y hay algo que vamos aquí a leer en Proverbios, capítulo 23, versículo 22.
Repito, Proverbios capítulo 23, en el versículo 22. ¿Cuántos se encontraron? Diga gloria a Dios. Atención lo que dice aquí la escritura. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la que menosprecies. Oye a tu padre. Sabe, yo creo que la mejor honra de un padre, aparte de recibir regalos, obsequios, invitaciones a almorzar, a comer, etcétera, etcétera, es cuando el hijo escucha a su padre, cuando escucha los consejos, cuando el hijo quizás le llama: hola papá, ¿cómo estás? Mira, me está pasando esto. Y el padre se siente honrado porque el hijo lo considera para sus planes, para algún consejo en especial. Repito, no hay mejor honra que el padre, hermano, se sienta en ese ámbito. Quizás ya no lo mantiene, ya no vive bajo su techo, pero aún a la distancia, el padre se siente útil dándole consejos a sus hijos. Entonces esa es una forma en la cual honramos a nuestros padres, le damos el respeto, la reverencia que se merece. Quizás usted, hermanos, lo saca a almorzar, a cenar, es una manera también de honrar. Pero cuando usted escucha a sus padres, eso es una forma de honrarlos. Pero hay hijos que no pueden escuchar a sus padres porque llevan años sin llamarlos. Y aquí es donde viene el error de muchos hijos, o quizás de algunos. Pastor, es que mi papá era un sinvergüenza. Cuando él era joven y yo estaba niño, tuvimos que sufrir mucho. Él era un borracho, un sinvergüenza. De hecho, le era infiel a mi mamá, pastor, y yo eso no lo podía soportar. Cuando necesitábamos ropa, nunca nos traía ropa, llegaba borracho. Cuando teníamos hambre, todo el dinero se lo gastaba en bebida, y mi mamá no le podía decir nada delante de nosotros. Aparte de que mi padre era un sinvergüenza, borracho, y se gastaba la plata, todavía delante de nosotros la golpeaba y la humillaba. Pastor, yo dije a ese señor, yo no lo tengo como mi papá. Y hay hijos que tienen esa conducta hacia sus padres. Y quizás si nos vamos por la lógica, quizás es verdad. Este padre, por tanta sinvergüencería, se merece ser tratado así por sus hijos. Pero nosotros no somos cualquier clase de hijos. Nosotros somos cristianos. Y antes de ser hijos de nuestros padres terrenales, somos hijos de Dios. Y algo que Dios nos enseñó es que si te hacen mal, ¿tú cómo debes pagar? Con bien. O sea que si tu padre, cuando tú fuiste un infante, cuando tú fuiste joven, te trató mal, te golpeó, te maltrató, normalmente cualquier persona le paga con la misma moneda. Pero tú y yo, que somos cristianos, no vamos a tener esa actitud. No debemos tener esa actitud. Usted y yo perdonamos y honramos a ese padre. Lo llamamos, lo visitamos, le hablamos, le compramos cosas. Pero pastor, es que no se lo merece. Está bien, no se lo merece, pero usted sí se merece la bendición. Porque el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. En ese mandamiento de honrar a Dios, de honrar a nuestros padres, hermano, eso es con promesa. Y luego dice el siguiente versículo, el versículo 3: para que tengas larga vida y te vaya bien en todo lo que hagas. O sea, nosotros como hijos, si su padre no se portó bien, si su madre no le dio la mejor educación y te descuidó, quizás no se merece que sean honrados, hermanos. Pero como hijos cristianos debemos darle la honra, porque al menos nosotros sí merecemos esa bendición de que nos vaya bien, de tener largos años de vida. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Entonces ahí es donde viene la bendición.
Yo no sé si aquí hay hijos que quizás llevan años sin hablarle a sus padres y quizás en tu corazón hay ese rencor. No, pastor, es que mi infancia fue un infierno. ¿Cuánto hubiera dado yo por tener una infancia normal? Jugar con mis amiguitos, tener ropa digna, pero mi infancia no fue así. Mi padre me obligaba a trabajar, mi padre me maltrataba y todo, de paso lo que yo ganaba con mi trabajo me lo quitaba y se emborrachaba. Por eso yo no llamo a ese viejo. ¿Cuántos hijos quizás se expresan así de sus padres? Y yo no sé si quizás haya un caso aquí, pero si esto está pasando en tu vida, mi amado hermano, tú mereces también la bendición de Dios. Quita el rencor, quita la ira, porque el diseño que Dios nos dio a nosotros los hijos, que quizás ya no vivimos bajo el techo de nuestros padres, es que los sigamos honrando, es que los llamemos: papá, ¿cómo estás? Hermano, si usted lleva años sin hablar con él y si usted hoy le regala una llamada ahora que termine el culto, yo creo que su papá va a ser tocado por Dios y se va a motivar y quizás va a llorar y quizás no va a tener palabras, porque quizás lo va a inundar muchos sentimientos encontrados: alegría de escuchar a su hijo y quizás tristeza de sí mismo porque no fue el mejor padre. Entonces esa es una manera de honrar. Una manera de honrar a los padres de nosotros los hijos que ya no vivimos bajo el mismo techo de nuestros padres y tenemos nuestra propia familia, es permitirle ver a sus nietos. Usted no sabe cómo es feliz un padre cuando ve a sus nietos, un abuelo mejor dicho. Lo digo por experiencia y quizás de repente aquí hay muchos que tengan esa experiencia. Lo abrazan. Quizás no tienen el mismo consentimiento con el que nos consentían a nosotros y lo hacen hacia sus nietos. Porque como dice la Biblia, corona para los ancianos son los nietos. Y un abuelo se siente honrado cuando el hijo le deja ver a sus nietos, cuando lo deja llamar. Pero hay hijos que ni siquiera deja que sus padres vean a sus hijos, es decir, que los abuelos vean sus nietos. Y esa es una falla. Pero pastor, no lo merece. No, aquí no estamos viendo si merece o no merece. Es más, yo te pregunto, ¿nosotros merecemos ser salvos? No lo merecemos, porque siempre estamos fallando a Dios. Siempre, quizás hoy podemos estar bien en oración y en ayuno y me perdona la expresión, mañana nos da la pataleta y no queremos perseverar, queremos desanimarnos y ahí no merecemos la salvación. Pero aún así Jesús dio su vida para hacernos dignos de ir a la presencia del Padre. Entonces, hermano, si usted y yo no somos merecedores, pero Dios nos paga con ese bien porque no lo merecíamos, mas Dios nos pagó con el bien de darnos la vida eterna, de darnos la salvación. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con nuestros familiares? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con nuestros padres? Si quizás usted es una de las personas que dice, pastor, es que no merece, usted no sabe todo el infierno que me tocó vivir, no se lo merece. Oh, hermano, no importa, págale con bien. Recuerda que nosotros no merecemos ser salvos. Somos salvos ¿por qué? Por gracia de Dios. Entonces, hermano, que así mismo usted tenga ese actuar, porque esa es la voluntad de Dios, ese es el diseño de Dios, que usted y yo honremos a nuestros padres, hablemos con ellos, dejemos atrás el pasado, las malas experiencias, las malas vivencias. Ahora que termine el culto, si tú lo deseas, agarra tu teléfono y llámalo y dile, papá te amo, mamá te amo, y sabes que te perdono por todo lo que pasó años atrás y quiero que lo dejemos atrás y prepárate porque te quiero visitar. Oh, hermano, Dios te va a bendecir por esa causa. Queremos que nuestra familia sea bendecida, empecemos por ese lado. Y aquí el Proverbio 23:22 dice, oye a tu padre aquel que te engendró. Para escucharlo hay que llamarlo.
¿Cómo queremos oír los consejos del Padre o de al menos su saludo si no lo llamamos? Y luego sigue diciendo, y cuando tu madre envejeciere, no la que menosprecies. Tristemente esto se ve mucho en los hijos cuando sus padres envejecen. Entonces, como el muchacho ya se cree que todo lo sabe, mi papá no sabe cómo se maneja el computador, no sabe cómo se maneja el celular, y como no saben mucho de tecnología, entonces señalan que los papás ya no saben nada. Pero muchas veces el hijo olvida, hermanos, que toda esa edad, todas esas canas, arrugas que tienen nuestros padres, las han adquirido por golpes de la vida, y esos golpes de la vida le han enseñado muchas cosas en la vida. Entonces, todo padre o madre que es anciano sabe mucho más que nosotros y merece nuestro respeto, porque las canas se respetan. Pero hay hijos que se aprovechan, que como son viejos, los menosprecian y los desechan. Allá los dejan abandonados en un asilo. Recuerdo la historia, hermanos, de un hijo que decidió traer a su padre, que estaba ya avanzado en edad y sufría, hermanos, de Parkinson. Su cuerpo temblaba, todo su cuerpo. Entonces, cuando se sentaban a la mesa a comer, el viejito, hermanos, regaba toda la comida, sopa, arroz, porque sus manos temblaban al comer. Había ocasiones que él no podía abstener, a veces el vómito, los estornudos, y en plena mesa vomitaba, estornudaba. Y esto pasaba por varios días. Y el hijo tenía a su esposa y a un niño. Entonces la nuera, es decir, la esposa de aquel muchacho, le decía: no, ya estoy cansado de tu papá, estoy cansada. Tener que limpiar, ya ha roto platos, ha roto vasos, tenemos que hacer algo. Entonces el hijo de aquel anciano agarró, hizo una mesa y la puso en el rincón de la cocina. Con la misma madera hizo platos, cucharas, pocillos, para que el viejito estuviera ya arrinconado. Así que ya cuando almorzaban, toda la familia, esposo, esposa y el niño, almorzaban en el comedor, y al anciano lo tiraban allá al rincón. Y el anciano, cabizbajo, entristecido, mirando a aquella familia cómo comían alegremente, él estaba solo, temblando, tratando de comer, y triste porque se había sentido rechazado. Pasaron los días, y una noche en que los jóvenes padres decidieron ir a dormir a su niño, entraron a la habitación del niño y encontraron que el niño tenía muchos palos de madera, clavos y martillos. Así que los padres, llenos de curiosidad, le preguntan: ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Usted qué está haciendo, hijo? Y el niño, de escasos 3 años, con una sonrisa de oreja a oreja, dice: papá, mamá, estoy construyendo una mesa para que cuando ustedes sean como mi abuelito, ustedes van a comer en esta mesa. Y el niño se reía pensando que esto lo iban a probar los padres. Los padres jóvenes se miraron y lloraron. Y al siguiente día, hermanos, agarraron al viejito y lo pusieron en el comedor. Desecharon los platos de madera y le sirvieron en los mismos platos. Estos jóvenes padres entendieron que lo que ellos siembran, cosechan. Y eso es lo que muchas veces se le olvida a los hijos que ya no viven bajo el techo de sus padres. Abandonan a sus padres, no les llaman, pero se les olvida que van a tener hijos y que esos hijos van a crecer y que esos hijos van a aprender: mi papá nunca me llevó a visitar a mi abuelito, mi papá nunca me pasa el teléfono a mi abuelito, a mi abuelita. Cuando ese niño crezca, va a ser lo mismo, porque escúcheme bien, la ley de la vida fue creada por Dios, y Dios dijo en su palabra: todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si el hijo
que ya no vive con su padre, siembra en su anciano padre, hermano, rechazo. Y como dice aquí la palabra del Señor, desprecio. Desprecia a sus padres porque ya son ancianos, quizás ya no tienen la misma fuerza de antes, o quizás los desprecia por algo que pasó en el pasado, valga la redundancia. Hermano, tarde o temprano ese hijo va a tener que cosechar. Cuando ese niñito crezca, va a tener las mismas actitudes. Muchas veces esto se le olvida al hijo que vive bajo el techo de su papá y su mamá. A veces ese hijo vive del presente y hace lo que quiera, y me perdona la expresión, hace lo que se le da la gana, y vive en rebeldía en contra de sus padres. Pero a ese joven que todavía vive bajo el techo de sus padres, se le olvida que algún día va a ser adulto. Algún día Dios le va a dar la bendición de tener una familia, y algún día Dios le va a dar la bendición de tener hijos. Y cuando tenga los hijos, eso que sembró va a cosechar. Entonces, si usted en un futuro, joven, adolescente, usted piensa en tener una familia, tener hijos, siembre desde ya. Siembre obediencia, siembre buenas actitudes. Ese es el diseño que Dios estableció, y cuando usted cumple ese diseño, ahí la bendición de Dios va a llegar. Cuando usted sea papá, mamá, ahí usted va a ver la actitud de sus hijos y lo va a ver positivo. Entonces, hermanos, honremos a nuestros padres, no los menospreciemos, llamémosle, hagámosle un regalo, invitémosle a salir. Recuerde que un día papá y mamá nos cambiaron. Nos dieron ropa cuando no podíamos proveer de la misma. Nos cambiaban cuando ni siquiera nosotros éramos capaces de cambiarnos. Nos bañaban cuando no éramos capaces de bañarnos. Entonces recordemos todos esos buenos momentos y recompensemos a nuestros padres al menos con una buena honra. Con estarlos llamando, preguntarles cómo están, hablarles de nuestra vida, de cómo estamos nosotros. Eso es una honra. Si tienes hijos, llévalos a que visiten a sus abuelos. Deja que los vean. Pero pastor, es que él fue malo, no se merece. No importa, hermanos. Si a ti te dieron mal, tú paga con bien, porque ahí es donde viene la recompensa. Versículo 3: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué tristemente hay jóvenes que les va mal? ¿Por qué tristemente en la actualidad hay jóvenes que están muriendo a tan temprana edad? Esta puede ser una de las raíces, porque quizás, hermano, el hijo no se comporta bien con el padre, no está bajo el diseño de Dios. Entonces, querida iglesia, luchemos como hijos para tener ese diseño de los hijos que Dios quiere. A su nombre. Ahora hablemos de los padres. Versículo 4 del capítulo 6 de Efesios. Vamos a hablar del diseño que Dios quiere para los padres. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a ir por orden. Aquí dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Usted se preguntará: pastor, pero ahí ¿cómo le hago si lo mando a tender la cama y ya se enoja conmigo? Si lo mando a que lave los platos y ya se enoja conmigo. No precisamente esa ira de rebeldía o de pataleta, como se dice vulgarmente, sino que hay una ira que es más grave. Una ira que hace que el hijo aborrezca a su padre y aborrezca a los de su alrededor. Para que puedas entender, te voy a poner un ejemplo. Y el ejemplo que quiero poner es la preferencia. Ese es un grave error que muchos padres cometen cuando tienen varios hijos y prefieren quizás al pequeño, o prefieren al más grande, o al del medio, o al varón o a la mujer.
Qué terrible error. Y te lo voy a mostrar a la luz de la palabra de Dios, porque en la Biblia también encontramos padres que cometieron ese error y las consecuencias fueron catastróficas. El primer ejemplo es Rebeca e Isaac. Vamos a Génesis capítulo 27, versículo 41 en adelante. Génesis capítulo 27, en el versículo 41 en adelante. Dice la Biblia, miren lo que dice, miren cómo empieza a decir el verso 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Mire qué terrible ira entre hermanos, Esaú hacia Jacob. ¿Por qué? ¿Cuál fue el error? Isaac tenía preferencia con Esaú y Rebeca tenía preferencia con Jacob, y ahí se desató todo. Isaac quería bendecir a Esaú y Rebeca lo escuchó. Ay no, pero es que mi Jacobcito se va a quedar sin la bendición. Así que Jacob con su madre tramaron la forma de usurpar la bendición, y miren las consecuencias. Jacob lo logró y bueno, Dios lo permitió, pero mire el resultado. Esaú quería matar a Jacob. ¿Te das cuenta lo que hace la preferencia? Jacob, cuando se hizo padre, cometió el mismo error. Vamos a verlo en Génesis, unas páginas más adelante, capítulo 37, versículo 34. Génesis capítulo 37, versículo 34. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Versículo 3 y 4, vamos a leer. Génesis 37, versos 3 y 4, dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Verso 4: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Qué terrible. ¿Se da cuenta lo que hacen las preferencias? Y hay padres que cometen ese error. Jacob dijo: ay, mi hijito Josecito es el más chiquitito de todos en esas épocas, porque después le nació Benjamín. Entonces, como era el hijo de la vejez de él y de la esposa a la cual él amaba, entonces le daba todo a él. Le hizo una túnica de colores y a los otros nada. ¿Y cuál fue la reacción? Los otros empezaron a odiar a José. Entonces, ese es el grave error. El diseño de Dios para los padres es que amemos a nuestros hijos por igual, de manera equitativa. Ah, no, es que este hijo es la misma pinta mía, es igualitico a mí, entonces yo a él le doy todo. No, este se parece a la mamá, que a la mamá le dé, yo no le doy nada. Entonces ese hijo que se parece a la mamá empieza a tomar odio en contra del otro, porque ve que el papá le habla más a él, lo consiente más a él. Cuando sale de viaje le trae regalos a él y a él no le trae nada. ¡Qué terrible error! Entonces eso provoca ira a los hijos. ¿Qué leímos en Efesios 6:4? Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ese es el error. El diseño que Dios quiere de nosotros los padres es que amemos a nuestros hijos por igual. Si usted un día tiene que viajar y un día, hermanos, decide traerle chocolate a sus hijos, tráigales a todos por igual. Si son zapatos, cómprele zapatos a todos por igual. Porque de lo contrario, si sigue usted en esa actitud de solamente llevarle: ah, pastor, pero es que es el más pequeño. Hay padres que dicen: no, pero es que al pequeñito hay que consentirlo. El grande ya entiende, el grande ya sabe. Hermanos, mire lo que le pasó a Jacob. Consentía al más pequeño y los otros eran grandes, ya mayores, y mire lo que empezaron a sentir. El padre a veces dice: no, ya es grandecito, ya entiende, ya para él no hay regalos. Al chiquitito, al pequeñito, ay, es que es tan lindo, a él hay que darle todo.
No, al otro ya está grande, ya es un mayor, que estudie. Toca ponerlo a trabajar. Entonces ese grande, como dice aquí la Biblia, empieza a crear y nosotros no nos damos cuenta. Y a veces el padre ve que los hermanos se pelean y el padre se pregunta, pero ¿cómo es que se pelean tanto? Mantienen como perros y gatos, pero no se está dando cuenta que el padre o la madre es la que está siendo causante del choque entre sus hermanos, entre sus hijos. Entonces el diseño de Dios para nosotros los padres, hermanos, amemos a nuestros hijos igual, equitativamente, que si hubo helado para todos, todos por igual. Y que si no hubo, pues para ninguno. No es que no hay, entonces comprémosle al más pequeño. Cuidado, hermanos. A todos nuestros hijos debemos darle por igual. Por eso aquí la Biblia es perfecta. El diseño que Dios establece es perfecto. Porque es necesario, hermanos, que a nuestros hijos no los hagamos airar en esas áreas. Entonces, demos a todos por igual. Mire el error que cometió Isaac, Rebeca, Jacob. Hermanos, y fue un error que los llevó, gloria a Jesús, a consecuencias terribles. Todo era un plan de Dios, sí, pero hubieron consecuencias, hubieron sentimientos de ira. Entonces aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y luego sigue diciendo ahí Efesios capítulo 6 verso 4: sino criadlos como en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Sabe, hermanos, vivimos en medio de una sociedad donde se dice que a los hijos hay que dejarlos hacer como ellos quieran, que hay que dejarlos que experimenten, y si son pequeños que rompan, que hablen lo que quieran, que digan. Hay que dejarlos nomás. O sea, se está creando una sociedad sin reglas, sin parámetros, sin frenos. Pero ese no es el diseño que Dios estableció en las familias. Dios establece un diseño en el cual el padre debe crear normas y reglas dentro de su casa, y por eso dice: criadnos en disciplina y amonestación del Señor. Muchas veces la disciplina se ve como algo malo, castigo. Pero mire lo que dice aquí la Biblia, gloria a Jesús. Aleluya. En el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 6. Hebreos capítulo 12 verso 6. ¿Cuántos se encontraron? Diga gloria a Dios. Dice: porque el Señor al que ama, ¿qué hace? ¿Qué hace el Señor con el que le ama? Lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, hermanos, aquí podemos ver una gran verdad. La disciplina se debe hacer con amor. La disciplina es una muestra de amor. Pero ¿por qué, pastor? Si de repente yo tengo que hablarle fuerte, o quizás agarrar la chancla y darle una, como que no se ve mucho amor ahí, ¿no? Aunque físicamente no se vea, sí hay una muestra de amor. ¿Por qué? Porque usted lo hace como padre, no por divertirse, sino porque usted quiere que su hijo no tome un mal camino. Por esa razón usted lo amonesta, lo disciplina, porque usted quiere que esté su hijo en el camino recto, en el camino adecuado. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Él nos disciplina porque nos ama. Él permite luchas, situaciones, pruebas en nuestra vida para formarnos, y porque nos ama. Y dice que a todo aquel que recibe como hijo, ¿qué hace? Lo azota. Suena cruel, ¿no? Y aunque suene cruel, pero eso es una muestra de amor. Entonces, a los hijos, el diseño de Dios es criar a los hijos, ¿cómo? Con disciplina.
Pero la disciplina se debe hacer ¿con qué? Con amor. Ahí es donde padres erran y provocan a ir a sus hijos. ¿Por qué? Porque si el padre disciplina verbalmente a su hijo, le dice: oiga, usted es un inútil. Y me perdona las siguientes expresiones que voy a utilizar: usted es un tonto, no sirve para nada, usted es un bobo. Cuidado, porque nuestras palabras tienen poder. Y ahí es donde los hijos toman ira y enojo, porque no lo está disciplinando si es verbalmente con consejos, sino que lo está insultando. Y eso va a irar a los hijos y va a repercutir y va a crear, hermanos, traumas en su vida, y más en nosotros los cristianos, sabiendo que en nuestras palabras hay poder. Entonces no es la manera correcta de disciplinar con malas palabras, con insultos. Hay padres que se dirigen a sus hijos hablándoles de la peor manera, con maldiciones, con palabras obscenas y con palabras ofensivas. No es lo correcto. La disciplina debe ser una muestra de amor. Si usted va a disciplinar a su hijo con consejos verbalmente, hágalo sabiamente. Y si lo vas a hacer de manera física, hazlo controladamente. Porque hay padres que exageran y hasta no ver sangrar a sus hijos no los dejan. Hay otros que los queman, y ese no es el diseño de Dios. Es cierto que Dios permite una corrección física. Vamos a verlo a la luz de la palabra del Señor. Proverbios 22:15. Observemos lo que la Biblia dice. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Sabemos que el niño o el hijo en la adolescencia es la edad más tremenda, ¿sí o no? Quizás para los padres que están pasando por ese proceso, o quizás ya lo pasaron, quizás usted pudo notar que la adolescencia en los hijos es la edad más difícil. Y aquí la Biblia lo comprueba. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y es que en esa edad el muchacho quiere hacer lo que él quiera, llegar a la hora que quiera. Pero ¿cuál es el consejo de Dios? Mas la vara de la corrección le alejará de él. O sea, la necedad del muchacho, hay ocasiones que se le aleja con la corrección de la vara. O sea, no es que usted lo va a hacer salir sangre, pero quizás usted con la vara o la correa, uno en el Padre, otro en el Hijo y otro en el Espíritu Santo, ahí usted lo va a ayudar a salir del error. Leamos otro verso, capítulo 29, versículo 15 de Proverbios. Repito, Proverbios capítulo 29, verso 15 dice: la vara y la corrección dan ¿qué? Sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Diga gloria a Dios. Entonces te das cuenta que es necesaria la disciplina, que es necesaria la corrección, que a veces es necesario que como el padre agarre una correa. No le va a hacer salir sangre, pero a través, hermanos, de esa disciplina quizás el muchacho empiece a entender. Pero nuestra sociedad lo está prohibiendo. Nuestra sociedad no está permitiendo que los padres cumplan con su función. La sociedad está enseñando: no, si su papá le hace algo, usted llame a la policía nomás. Y se han visto casos de niños jóvenes que llaman a la policía solo porque el papá les regañó, o quizás con una chancla le pegó. Y todo esto deja consecuencias, hermano. La sociedad mismo se está encargando de, hermanos, dar fruto a jóvenes sin valores, sin respeto, todo por la falta de disciplina. Y aquí en la Biblia te quiero mostrar a un siervo de Dios que por no corregir a sus hijos tuvo que, hermanos,
llevar o pagar terribles consecuencias, no solamente para él, sino para sus hijos también. Acompáñenme a leer 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primera de Samuel capítulo 2 verso 12, dice el título: el pecado de los hijos ¿de quién? De Elí. ¿Quién era Elí, pastor? Elí era un sacerdote, un siervo de Dios, un ministro del Señor. Y mire, hermanos, lo que dice la Biblia acerca de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres ¿qué? Impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Eran hombres ¿qué? Impíos. Ahora saltemos al versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Escuche esto: y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué terrible. Elí perdió la bendición de que toda su descendencia siguiera siendo sacerdote. ¿Por culpa de quién? De sus hijos. Pero no era culpa de sus hijos, era culpa del mismo Elí, porque nunca los disciplinó, nunca los amonestó. Cuando los veía haciendo las cosas malas, lo dejaban. Son muchachos, dejarlos. Pero mire las consecuencias. La Biblia dice, hermanos, que un muchacho consentido, que se le permite todo, resulta siendo vergüenza para sus padres. Y mire la vergüenza a la que Elí fue sometido por causa de permitir y de consentir todo a sus hijos. No es malo, hermanos, acariciar a los hijos, abrazarlos, consentirlos, de vez en cuando, hermanos, darle lo que les gusta. Pero cuando excedemos a esto y no ponemos freno, no ponemos límite, ahí es donde viene el peligro. Entonces el padre está diseñado para disciplinar, para decirle al hijo: esto se debe hacer y esto no. Y aquí es donde viene el error de otros padres. Cuando ven que su hijo crece y está diciendo las primeras palabras, y de repente la primera palabra que se le suelta es una grosería. ¿Qué hacen los padres? Se ríen. Ay, mírelo, su primer palabra. ¿A quién saldría? ¿Al papá o a la mamá? Y como que lo aplauden. Y el decir: no, es un niño, no entiende, no sabe lo que está diciendo. Pero ese niño cree que decir malas palabras es divertido, y va a crecer con ese concepto. Cuando el niño adopta un carácter rebelde y le pide al papá o a la mamá un dulce, entonces como el niño ve que no le dieron dulce, empieza a golpearse contra el suelo y empieza a revolcarse y a romper todo lo que encuentra a su alrededor. El error del padre es: no, para que no haga más, pues démosle lo que quiere. Total, es un niño. No sabe mucho. Con el tiempo aprenderá que así no se piden las cosas. Pero ¿sabía usted que el niño en esa edad de 2, 3, 4 años es como una esponja? Absorbe todo y aprende. Entonces cuando el niño hace estas pataletas y le pide a su papá un dulce y sabe que su papá no se lo da, pero si hace pataletas, logra lo que quiere. Entonces el niño va a crecer con ese pensamiento. Es ahí donde debe, hermanos, el padre disciplinar. Ahí es donde Dios diseñó al padre, porque el niño necesita aprender. El error de muchos padres: no, es que es un niño, es pequeñito, no sabe, no tiene conocimiento de lo que hace. No, qué error tan terrible.
Ahí es donde el padre debe actuar conforme el diseño de Dios. No, mijito, usted no me va a hacer así. La correa o unas nalgadas y aprende, porque aquí se piden las cosas con respeto. Y cuando hay, y cuando no, no hay. Y ahí usted le va colocando normas a sus hijos desde pequeño. Entonces cuando él crezca, aprende. No, mi papá me enseñó que las cosas hay que pedirlas con respeto. Si hay, bien. Y si no hay, pues hay que esperar. Hay que tener paciencia. Pero el error de los padres es no ponerle freno a los hijos, que fue lo que le pasó al sacerdote Elí. Él dejaba que sus hijos hicieran lo que quisieran. No, hay que dejarlos que vivan la vida. Son muchachos, son jóvenes, dejémoslo. Pero mire los resultados. Entonces, hermanos, si Dios nos ha dado la bendición de ser padres, y si tú todavía los tienes pequeños, hermano, hay que ponerle freno. Hay que ponerles límites. Hay que irles enseñando qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso forma parte de la disciplina, con amor, no con malas palabras, no insultándoles, no, con amor. Que si de repente tocó palmearles, lo hacemos, pero no al extremo, no hacerlos ir al sangramiento o con puño cerrado para que les quede sus ojos inflamados o se les rompa quizás una parte de su cuerpo. No, hay que hacerlo con amor para que ellos entiendan que no es correcto lo que están haciendo. Pero tristemente nuestra sociedad está enseñando que eso es malo. Se está saliendo del diseño de Dios y eso está generando consecuencias. Estos días leía un reporte de un policía y este policía, decía: estoy aterrado de que en estos últimos meses de trabajo he tenido que arrestar a niños entre 8 y 12 años. Ya no estoy arrestando a adultos, a jóvenes mayores, no, a 8 a 12 años. ¿Qué está pasando con nuestros niños? Y si usted se pone a escuchar las noticias de la ola de violencia que está afectando aquí el país de Ecuador, sobre todo en Guayaquil, en la costa, si usted ha visto esas noticias y las ha escuchado, usted se va a dar cuenta que a los sicarios que han agarrado, la mayoría son menores de edad. Muchachos menores de 16 años, jóvenes, adolescentes de 16, 15 años en una moto con una pistola acabando con la vida de otros. Ese es el resultado, hermanos, de lo que está queriendo la sociedad, salirse del diseño de Dios. No, al niño no hay que decirle nada, hay que dejarlo que explore. Y mire el resultado: jóvenes que quieren vivir y ganar dinero de manera fácil, matando a otros sin ningún respeto a la vida, sin ningún tipo de valor ético. Eso es lo que está haciendo la sociedad en estos tiempos. Las autoridades, los gobiernos, los psicólogos, porque ya no son ni psicólogos, psicólogos. Porque están enseñando a que los hijos crezcan sin disciplina, sin ponerles un freno, sin decirles esto está mal, esto está bien. Entonces por eso es que en esta generación estamos viendo a muchachos, adolescentes de 13, 15 y hasta niños de 8 años fuera de su casa, consumiendo vicios, matando, robando. Ese es el resultado de alejarnos del diseño de Dios. Dios reveló esta campaña, Familias Bendecidas, porque Dios quiere bendecir nuestras familias. Pero para que la bendición de Dios llegue a nuestras familias, debemos estar dentro del diseño de Dios. Si estamos fuera del diseño de Dios, no vamos a funcionar bien. Como lo he hablado en todos estos domingos acerca del ejemplo de la tableta. La tableta es un dispositivo que sirve para comunicarse, para informarse, pero si usted, porque le ve la forma de tabla, la agarra para picar cebolla y tomate, hermano, se va a dañar, porque ese no fue el diseño para el cual fue creado. Su diseño es informar, comunicar.
Entonces, cuando nosotros agarramos algo y lo sacamos de su diseño, lo estamos exponiendo a que se dañe. Lo mismo sucede en nuestras familias. Dios dejó establecido un diseño en la familia. Hombre y mujer, matrimonio, son la base de procrear una familia. Pero cuando se sale del diseño, ahí ya no va a haber la bendición de Dios. Ya ni la familia va a funcionar para lo que fue diseñado. La familia fue diseñada para procrear. Dios le dijo a Adán y Eva: multiplíquense. Hoy en día la sociedad quiere crear el diseño y ya lo está creando. Familias de hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Pueden procrearse? No, no sirve para procrearse. Solamente satisfacen sus deleites, pero está fuera del diseño de Dios. Y como está fuera del diseño de Dios, no tienen la bendición de tener hijos. Entonces les toca pelear por adoptar hijos. Pero ¿a dónde va a llegar nuestra sociedad? ¿A dónde van a llegar los niños? Al ver que su papá y su mamá ambos son varones, ¿a quién le va a decir papá? ¿A quién le va a decir mamá? Es lo que está haciendo la sociedad en estos tiempos. Y por eso es que hay tanta violencia. Y por eso es que en este mundo a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ya no hay tolerancia. Porque, hermanos, las familias se han salido del diseño de Dios. Queremos que Dios bendiga a nuestra familia. Hermanos, estemos dentro del diseño de Dios. Padres, amonestemos, criemos, disciplinemos a nuestros hijos. Quizás no es fácil a veces darles una palmada para que aprendan, pero debemos hacerlo para que aprendan las reglas, para que aprendan las normas. Y quiero terminar con esto. Una de las responsabilidades que Dios dejó a nosotros los padres y que está dentro del diseño de Dios es lo que vamos a leer aquí en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis ¿a quiénes? A vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ese es el diseño que Dios también estableció para nosotros los padres: hablar a nuestros hijos de la palabra de Dios. ¿Sabe? A mí algo que me llama mucho la atención, a pesar de que, bueno, yo ya soy un adulto y tengo a mi hijo, tengo mi familia, pero cuando voy a donde mis papás a visitarlos a Colombia, en las noches mi papá siempre dice: bueno, vamos a leer un ratito la Biblia, vamos a tomarnos de las manos y vamos a orar. Y me llama mucho la atención. Y yo digo: Señor, ayúdame a ser así también. Porque trato en lo posible hablarle también a mi hijo. Pero a mi papá me llama mucho la atención porque somos dos hermanos. Yo tengo mi familia y mi hermano también es alguien mayor, ya no somos niños. Pero cuando los vamos a visitar, siempre sucede esto maravilloso. Y hacemos una oración y mi papá nos lee la Biblia. Y en su experiencia, pues gracias a Dios mi papá también es pastor, pero también en su experiencia yo recibo enseñanzas. Entonces, mis amados hermanos, te comparto esto porque el diseño de Dios para todos nosotros los que somos padres, es nuestro deber y responsabilidad enseñarle a nuestros hijos la palabra. Y mire cómo dice la Biblia: cuando estés sentado en tu casa, cuando vayas de camino, cuando te levantes y cuando te acuestes. ¿Qué significa esto? Que es nuestra responsabilidad en todo momento enseñarles de la Biblia. Pero a veces nosotros decimos: no, ahí en la escuelita que le enseñen. Es cierto,
Yo no estoy en contra de la escuelita, no, claro que no. Tenemos la escuelita dominical donde los niños aprenden de la palabra de Dios. Pero es que bíblicamente la responsabilidad de enseñar Biblia a los niños es de nosotros los padres. Es de usted sentar a sus hijos y decirles: quiero leerles la Biblia y quiero que me escuchen y reciban esta enseñanza. Eso va a quedar en el corazón del niño. Y si son niños, hermanos, mire, hasta la Biblia es maravillosa. La Biblia orienta, hermanos, si es que usted tiene niños. Deuteronomio capítulo 6, versículo 20, dice la escritura de la siguiente manera: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces diráis a tus hijos: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y ahí sigue diciendo. Esto me llama mucho la atención, ¿sabe por qué? Porque un niño le pregunta: papá, ¿cuáles son los testimonios y los estatutos de Dios? Y mire cómo Dios orienta al padre a hablarle al niño. Tú le dirás: cuando estábamos en Egipto, Dios nos sacó con mano poderosa. Y ahí sigue. Dios sabe que a los niños no se les puede enseñar como un adulto, ¿sí o no? Dios sabe que a los niños les gustan las historias. Usted le cuenta historias a sus niños y ahí los tiene con la boca abierta. Y fíjese cómo Dios orienta a los padres de Israel a enseñar a los hijos. Háblenles de la historia, cómo yo los saqué con mano poderosa. Y ahí poco a poco les va enseñando los estatutos. Entonces, si tú tienes a hijos que son niños, tú les puedes hablar de la Biblia con las historias, y a través de las historias les vas a poder enseñar lo que es la obediencia, lo que es la responsabilidad, el respeto, etcétera, etcétera. Pero lo cierto de esto es que el diseño de Dios, como en nosotros los padres, es hablar de la Biblia. Pero tristemente lo que han hecho la sociedad, los líderes, es sacar la Biblia del camino. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, hermanos, nos hacían llevar la Biblia. Yo no sé si a usted también y había una clase que se llamaba religión, y nos enseñaban, y no era un colegio cristiano, pero nos enseñaban acerca de la Biblia, acerca de que Dios creó todo. Pero ahorita, hermanos, usted lleva al niño a la escuela, y si no es colegio cristiano, ahí ya nos enseña de Dios. Entonces, tristemente, los gobiernos han sacado la Biblia, la palabra de Dios, de las enseñanzas, y esto trae consecuencias. Pero es que no es responsabilidad de los profesores enseñar la Biblia a los niños. Es responsabilidad nuestra. Tú que eres papá, mamá, es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos la palabra. Hay padres que dicen: pastor, yo no traigo a mi hijo porque ese niño es un terremoto y yo sé que no va a prestar atención. No, hermano, traiga a su hijo, enséñelo, métalo aquí a la escuelita dominical, y en la casa, hermanos, dedique un tiempito antes de acostarlo. En vez de leerle Blancanieves y los 7 enanitos, léale una historia bíblica. Pastor, es que será pecado leerle un cuento. No, no es que sea pecado leerle un cuento, pero yo creo que es preferible enseñarle una historia bíblica para que el niño crezca con ese deseo de aprender de Dios, y eso te va a generar resultados. Por eso es que, vuelvo y repito, en la sociedad hemos visto tanta violencia, y el epicentro de la violencia está en los adolescentes, jóvenes, menores de edad. ¿Por qué? Porque no se les ha inculcado, no se les ha enseñado palabra de Dios. Hoy los jóvenes son atrevidos y le levantan la mano al padre. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado la Biblia. Porque el papá, gloria a Jesús, quizás prefiera llevarlo al psicólogo. Y no es que esté en contra de los psicólogos, no. Pero lamentablemente los psicólogos nunca enseñan de la Biblia. Entonces Dios nos pone a responsabilidad, nosotros los padres, hablemos de la palabra del Señor a nuestros hijos.
Y no es de los pastores, no es de la maestra de la escuela dominical. Ojo, aquí dice a vuestros hijos, o sea, la responsabilidad es de los padres. Entonces Dios nos dio esa responsabilidad, esa función. ¿Habla usted de Dios a sus hijos? Si usted no lo ha hecho, pues Dios te está invitando a que empieces a hacerlo. Poco a poco, háblale del Señor, aconséjale de Dios. Y si son mayores, no importa, síguele aconsejando. Yo lo vivo con mi papá. Cada vez que lo visito, cada vez que lo llamo, me ora. Y él sabe que yo soy pastor, que tengo responsabilidades, y que en la lógica pues sería mejor que yo le enseñara a él, que yo orara por él. Pero no, él es mi padre, y él sabe que su responsabilidad, así yo sea un pastor, es hablarme de la Biblia, es orar por mí. Entonces, si tú tienes a tus hijos que son mayores, no importa, dedica unos minutos de ese tiempo maravilloso en familia para decir: vamos a hacer una oración, vamos a leer una porción de la palabra de Dios, y eso va a producir bendición en tu familia. Ese es el diseño de Dios. Hermanos, esta es la campaña Familias Bendecidas. Queremos que las familias sean bendecidas, pues empecemos en casa a buscar la bendición. No es solamente hacer estos 3 domingos que ya estamos por terminar y ya mi familia fue bendecida. No, estemos bajo el diseño de Dios y usted va a ver la bendición de Dios en su familia. ¿Cuánto lo creen? Diga gloria a Dios. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando más y más a sus vidas y a sus corazones. Colóquese de pie, por favor, y nuevamente dele ese aplauso fuerte a Jesús. Oh, alábelo, iglesia. Alábelo porque Él vive. Gloria al Señor. A su nombre. Levantemos nuestras manos, cerremos nuestros ojos y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. De esta forma concluimos acerca de todos estos temas que hemos hablado el domingo. Hablamos del diseño en la familia en general, hablamos del diseño para los esposos y hoy terminamos hablando del diseño de los padres para los hijos. Demos gracias a Dios por estas enseñanzas, todos dando gloria, gloria, gloria a Dios. Padre Santo, Padre querido, te damos gracias, Señor, por esta palabra gloriosa. Gracias por esta palabra maravillosa que tú nos has entregado.